Muy buenos días, tenga usted. Hoy 31 de agosto es un día agradable, un día pues un poco nublado, de tal manera que puede usted disfrutarlo con la familia. De alguna manera, cuídese de cualquier forma porque pues el sol cuando incide en nuestra piel, ¿verdad? A veces confiamos y pues puede traer algunas consecuencias, no fatales desde luego, porque no es el caso, como en la Ciudad de México, en donde sí se presentan casos, fíjese, de cánceres endémicos. Entonces, pues no es el caso de Ciudad Juárez, pero de cualquier manera todavía tenemos tiempo con luz intensa, ¿verdad? Debo decirle que, pues, en esta época suelen presentarse los huracanes, ¿verdad? Se aproximaba uno en la ciudad, pues prácticamente cerca de la Florida, pero pasó algo interesante. Eh, los vientos, imagínese usted, de uno de los desiertos más grandes del mundo, del Sahara, esos vientos con polvo de alguna manera influyeron para que este huracán no llegase a Puerto Rico y está dirigiéndose rumbo a la Florida con muy gran intensidad y se calcula que llegará con una fuerza de 4, ¿verdad? Entonces, llama la atención porque estos vientos con polvo, pese a que es una distancia muy grande, ¿cómo es posible que puedan controlar o disminuir la intensidad o más bien dicho, eh, desviar a un huracán como de esta índole, ¿verdad? Y es que los polvos pueden subir a 1500 metros y se trasladan por el viento y menguaron, y como podrá usted imaginarse, son secos, absorben humedad, ¿verdad? Entonces ese fenómeno me interesó, por eso se lo estoy comentando, de cómo la naturaleza busca un equilibrio, busca un balance, ¿verdad? De alguna manera. Y esperemos que este huracán que se piensa llegará el lunes a la Florida, pues no llegue tan intenso, que disminuya pues a 1 o a 2, pero no a 4. 4 es un valor muy elevado, el máximo es 5, ¿verdad? De intensidad. Entonces sí está muy, digamos, peligroso si llegase con esa fuerza a la Florida. Bien, le quise comentar esta noticia porque en lo personal me llamó la atención, la curiosidad, ¿no? Dije, ¿cómo es posible que la naturaleza, le reitero a usted, busque un equilibrio, ¿verdad? Busque un balance. Bien, vamos a abordar el tema de los hongos. Es un tema que he quedado pendiente con usted porque hemos abordado otros, pero en este caso vamos a considerarlo por la importancia que tiene este reino. Fíjese, en el mundo de los hongos es una maravilla, hay muchos misterios todavía, hay hongos que no están debidamente identificados, clasificados por la ciencia, y México tiene parte de este reino y en grandes cantidades de especies. Debo decirle a usted que si Gonzalo Halter, quien ha estudiado mucho la biodiversidad, en donde también plasma trabajos de los hongos, tiene la razón, México tiene alrededor, o se estima, de 200,000 especies de hongos, tanto grandes, que son los macromicetos, así se les denomina, o micromicetos, que son los hongos pequeños, o también le llaman hongos inferiores. Y de esta gran gama, pues se lleva las palmas Oaxaca. Oaxaca, de las 10,000 especies de plantas y dentro de su biodiversidad, tiene también bastantes especies de hongos. Oaxaca cuenta con 2,500 especies de hongos, imagínense usted. Y este dato me hizo recordar unos alumnos que eran de esa región e hicieron un trabajo sobre los hongos. Y pues hay mucho que investigar, desde luego.
Y de esta gama de hongos del país, pues se han estudiado más o menos 6,000. Por eso hay mucho trabajo que hacer en este reino fungi o reino de los hongos. Y pues le traigo a usted unos extractos que se me hicieron importantes para comentárselos y de alguna manera pues usted vea que hay calidad alimentaria en este reino. Hay también hongos medicinales, obviamente hay alucinógenos, hay hongos que nos provocan enfermedades, son fitopatógenos para las plantas también. En el caso de los humanos, pues todos sabemos que el pie de atleta, por ejemplo, es provocado por un hongo. Y muchos problemas digamos, en el cabello también se provocan por hongos. Y como estos hongos se reproducen por unas pequeñas estructuras llamadas esporas, pues es obvio que el viento, ¿verdad? El agua, pues las trasladan de un lugar a otro y de alguna forma nos puedan perjudicar. Ahora, estas dos divisiones son las que clasifican a los hongos, hongos que usted y yo podemos ver a simple vista y hongos microscópicos que solamente si se reúnen o se unen podemos observarlos y eso con dificultades, ¿verdad? Y pues es un reino que tiene mucho de qué estudiarse. Ahora, si usted observa un hongo grande, un hongo visible, tiene un sombrerito. Bajo ese sombrero hay unas láminas y es precisamente en donde se encuentran las esporas para su reproducción. Y luego del sombrerito del hongo, que se llama píleo en términos ya más técnicos, está el estípite o el talo, que no es precisamente un tallo como las plantas, ¿verdad? Este talo se forma de unas estructuras llamadas hifas, que son más o menos fibrosas y terminan en una especie de raíz que es el micelio, que no es precisamente una raíz. Y está la volva, que es una estructura que agranda al hongo en la base. Entonces usted está imaginándose pues a un hongo. Claro, no debemos olvidar que hay hongos venenosos y Chihuahua juega aquí un papel muy importante, sobre todo con el género Amanita. Y tiene varias especies. Amanita muscaria cuenta con una sustancia venenosa que es la muscarina, Amanita phalloidina. Y estas sustancias venenosas, pues obviamente, no nos permiten que los podamos ingerir. No podemos consumir esos hongos. Más adelante le mostraré algunas imágenes de ellos para que usted pues, un poco los pueda identificar. Y claro, han perecido en Chihuahua, ¿verdad? En la sierra han perecido familias, fíjese usted, por consumir hongos silvestres, porque cada hongo tiene sus características y para identificarlas a usted como comestibles, pues necesitamos cierta experiencia. Bien, ahora, ¿qué contienen los hongos? Bueno, tienen muchos minerales, calcio, magnesio, hierro, y eso es lo que los hace, pues, ricos para nuestros alimentos. Hay hongos muy conocidos, usted conocerá el huitlacoche, es un hongo de color oscuro o café que lo observa en el maíz, ¿verdad? Y este hongo pues tiene propiedades medicinales. Más adelante le voy a mencionar qué propiedades medicinales tiene el huitlacoche. Algunos le dicen huitlacoche, yo lo conozco como huitlacoche y así viene en la literatura escrito, ¿verdad? También hay hongos que son alucinógenos como el género psilocibe y estos pues obviamente provocan alucinaciones, provocan un sentirse bien, de ahí que pues algunas personas los procuren, pero bueno, esto no es correcto, ¿verdad? Claro que nuestros grupos étnicos
en algún momento los utilizaron, pero eran para fines religiosos, ¿verdad? Inclusive usaban un hongo en la manita muscaria, que también es alucinógeno, con fines, digamos, de religión, ¿verdad? Después fue sustituido por el psilocibe, que sí les generaba pues alucinaciones o visiones no reales, ¿verdad? Etcétera. Y tenemos pues una gama, obviamente hay hongos que forman parte del queso, ¿verdad? Así tenemos por ejemplo, al Penicillium roqueforti, del queso Roquefort, usted habrá escuchado ese nombre, y al Penicillium camemberti, del queso Camembert, ¿se da cuenta? Y andan en muchas partes inimaginables a veces este reino, ¿verdad? Bien, ahora en México contamos con 1500 especies de hongos que provocan enfermedades a las plantas, ¿sí? Y claro, dos aspectos debemos considerar aquí: la humedad y la oscuridad. Cuando existen estos dos factores o aspectos, es cuando se desarrollan más las especies de los hongos fitopatógenos. Por ende, hay que cuidar estos dos factores para que nuestras plantas pues no sean afectados. Tenemos moho del suelo. El moho, imagínese usted, cuando deja un pan húmedo o una tortilla húmeda en algún espacio de su cocina, al cabo de un tiempo usted va a observar que se forma una especie de alfombrita. Ese es el moho, así se le llama dentro de los hongos, los mohos. Y hay de color verde, de color oscuro. Bueno, de esos tenemos 120 especies, fíjese, en México. Tenemos hongos también de los granos almacenados. Usted habrá en algún momento, pues, dejó ahí un frijol, un maíz, y de pronto lo encontró con hongos, ¿verdad? Pues ahí intervienen los hongos de los granos almacenados. Aquí tenemos 100 especies. El moho también está en las bebidas fermentadas. Ahí está presente haciendo el trabajo de la fermentación, que puede ser láctica o puede ser alcohólica. Es decir, puede contener ácido láctico o bien alcohol, digamos, esa bebida. México cuenta con 70 especies para estos procesos, ¿verdad? Tenemos hongos patógenos para el hombre. Aquí contamos con 30 especies y suficientes para que nos generen muchísimas enfermedades a los humanos. Hay hongos acuáticos, fíjese, o sea que no todos son terrestres o andan las esporas por el viento, también en el agua se presentan especies, y aquí contamos con 30. Hay hongos parásitos de los invertebrados, que se refieren a hongos que atacan o agreden a los insectos, a los arácnidos, a los quilópodos como el ciempiés, a los diplópodos como el milpiés, ¿verdad? Usted los habrá visto a estas especies. Bueno, hay hongos que los controlan a ellos o los agreden, y aquí contamos con 30 especies. El moho del estiércol. Usted sabe que el estiércol, bueno, siendo esos fecales del ganado, pues tienen infinidad de bacterias, de hongos, de micoplasmas, hasta de virus, ¿verdad? Bueno, ahí también han encontrado moho, le llaman moho del estiércol, y contamos con 20 especies. Y tenemos finalmente mohos del aire. Aquí contamos con 20. Estos hongos son los microscópicos, los pequeños, ¿sí? Los que no observamos a simple vista. Ahora vienen los que usted y yo sí observamos a simple vista, en donde obviamente entran los hongos comestibles. Bien, México cuenta con una gama extraordinaria. Aquí hay una... dentro de los reinos de
las plantas y de los hongos, de las algas, existen ciertas, digamos, especies que se unen o se asocian para realizar alguna actividad en favor de la planta o a veces en contra de la planta. Está el caso de los líquenes. Los líquenes es la unión de una alga y un hongo. Bueno, México aquí tiene una gama extraordinaria, 1800 especies de líquenes. Tenemos una llamada. Vamos a tomar una llamada, ¿sí, a sus órdenes? Sí, gracias. La familia mía vivíamos en el Alto Pueblo Nuevo, Durango. Ah, correcto. El bosque alrededor, un aserradero grande que hay por ahí. Sí. Y mi hermano y yo íbamos a la salida del pueblo, ¿no? Al bosque, Sí. para traer hongos, hongos comestibles. Claro. Los cogíamos al que no tuviera manchitas así en el paraguas. Sí, sí, como no, en el sombrerito. En el sombrerito, bien en paracaídas. Y los que estaban limpiecitos, esos son los comestibles. Esos eran los que consumían. Ajá. Y los otros hay el peligro de que perforen el hígado. No, son muy venenosos. Demasiado. Sí, sí, sí. Solamente, ¿cómo se llamaba aquella mujer? María Sabina. Ah. La que iba mucha gente de turista a consultarla porque les daba aquellos hongos, pajaritos les llamaban, ¿no? Sí, hay unos hongos que así se llaman, les llama a la gente. Sí, sí. Pero hoy se venden, los conseguimos en todos lugares y muy sabrosos. Sí, así es, ¿cómo no? Sí, sí. Los Ya champiñones, oiga. Gracias a usted. Sí, nada más sea observador. Si conoce, qué bueno, ¿verdad? Lo felicito porque sale uno al campo, sale uno pues a divertirse y se le hace fácil a uno el consumo. Incluso en el chamizal he visto yo hongos, pero hay que ser cautos porque siempre puede no ser, y como son bastantes especies pueden confundirse, ¿verdad? Pero como dice el señor, obviamente se ve que él tiene esa experiencia y pues de alguna manera fritos los hongos son muy sabrosos, seguramente eran champiñones u otras especies que más adelantito les voy a mencionar que son comestibles, ¿verdad? Bien, hay unos hongos, y esto no debe pasarse, que abundan en las raíces de las plantas, y este hallazgo es muy reciente, fíjese. Se llaman micorrizas, viene de mique hongo, rizos raíz. Estos hongos ayudan a las plantas a que, imagínese usted, a consumir nutrientes. Y la planta a cambio de ese apoyo le da carbohidratos, azúcares, fíjese. Y es una especie de, pues, no pudiéramos llamarle precisamente simbiosis, ¿verdad? Como en el caso de algunas bacterias para las leguminosas o las fabáceas, ahora se llaman fabáceas, que es el frijol, el soya, los que usted conoce. Y ahí sí hay una simbiosis porque se asocia una bacteria con estas raíces de las plantas fabáceas y ¿sabe qué les proporciona? Nitrógeno y lo captura del aire. Se llama fijación de nitrógeno por bacterias. En el caso de las micorrizas es muy semejante esta asociación. Bueno, pues resulta ser que el 90% de las raíces de las plantas contienen micorrizas. Y es un hallazgo, le repito a usted, muy reciente. Los investigadores no habían detectado este aspecto, ¿verdad? Y le aseguro que debe haber más asociaciones con otros organismos o microorganismos que desconocemos o desconoce la ciencia, ¿verdad? Entonces, se me iba a pasar mencionarle este detalle. Total que, pues, 200,000 especies de hongos cuenta el país. Y es un estudio que se tiene que abordar porque nada más 6,500 a lo máximo se han debidamente estudiado. Y pues esto es un reto porque cuántos hongos que no conocemos serán medicinales o serán
alucinógenos o tendrán propiedades curativas propiedades curativas, cuántos serán comestibles, en fin. Entonces ahí está una buena tarea para los estudiosos de los hongos. Ahora bien, le decía yo en un programa anterior que había 20 especies en peligro de la extinción. Y usted me dirá, bueno, si tenemos 200,000, ¿cuál es la preocupación? No, la preocupación es que la mayoría de estos son comestibles, son los que usted y yo en algún momento hemos consumido. Y eso sí es grave. No podemos darnos el lujo de que se extinga una especie de hongo comestible. Y si es medicinal, menos, ¿verdad? Entonces, dése usted la idea de cómo es importante considerar esto, ¿verdad? Y aquí tenemos, no le voy a dar los nombres científicos, este es parte de un libro que estoy trabajando. Tenemos hongos comestibles como el champiñón, fíjese. Claro, estamos hablando de una especie, no de todas las especies de champiñón, ¿sí? Debe comprenderse este sentido. El champiñón mexicano es una especie comestible amenazada. ¿En dónde lo podemos encontrar? En Chihuahua, además de otros estados y en bosques, en el bosque de encinos. Recuerden que el encino es un árbol que nos proporciona la bellota, o también a las ardillas les proporciona ese alimento. También encontramos otra especie, la yemita, es otro hongo, también es comestible y lo tenemos aquí en Chihuahua y en otros estados de la República. De los amanita, que son los venenosos, ¿verdad? Tenemos una especie amenazada. Ya la han clasificado, la han ubicado como amenazada. Y pues, aunque sea un hongo con estas características de venenoso, no podemos dejar que se extinga, porque recuerde usted, todo organismo o microorganismo juega un papel importante aquí, en este ecosistema. Entonces, no podemos dejar que se extinga esa especie, aunque nos pueda provocar un problema en el sentido de la salud. Otra especie, la esponjita, también le llaman panecitos. Este hongo es una especie protegida y es comestible y también es medicinal, fíjese. Y ahí está en la lista de los que están en riesgo. Está la amanita muscaria, fíjese, la amanita muscaria, le decía yo hace un momento, la muscarina es el veneno que está presente en este hongo. También le llaman mosquero, hongo de las moscas, por el olor característico a un animal pues en putrefacción, la mosca se acerca, pero ese acercamiento es muy seguro que sea para formar parte de la reproducción. La mosca, al acercarse, toma esporas, ¿verdad? A veces indirectamente, y va y las dispersa. Bueno, es una especie amenazada de aquí del estado de Chihuahua, obviamente, y de otros estados como Chiapas, la Ciudad de México, Yucatán. Tenemos Boletus, es el nombre que se le da común a este hongo, también es una especie amenazada. Este no está en Chihuahua, pero sí lo tenemos en Puebla, en Veracruz, en Hidalgo. Está el hongo Lesinum. Lesinum es un hongo que se ve a simple vista, como todos estos que les estoy mencionando. Es una especie clasificada como amenazada y es comestible. Este lo encontramos, dice aquí la nota, en donde hay bosques de encinos y en los trópicos. Ahí se le puede observar. Está otro, el Zulius, es otro hongo que también está amenazado de la extinción. Este lo encontramos en la Ciudad de México y en el Estado de México. Viene otro, el hongo de los pinos, así se le llama a esta especie. Zulius es el género, también está amenazada, es comestible, por lo que hay una preocupación de cuidar a esta especie. Está el hongo duraznillo o pericón. En esto de los nombres comunes a veces nos da risa, ¿verdad? ¿Por qué le pondrían así? Por alguna razón, ¿verdad?
Es una especie protegida porque ya se vio que estaba en peligro de la extinción. Es comestible y lo tenemos aquí en Chihuahua, fíjese, además de otros estados. Tenemos al hongo del invierno, así se le llama porque en esta época es cuando se le observa en los bosques de pino. Este lo podemos encontrar en Nuevo León, es una especie comestible, también está amenazada de la extinción. Otro es el carnita. Este hongo está amenazado de la extinción y es comestible. ¿Se da cuenta? La mayoría son para consumo. Otra especie, el hongo elote o mazorca, es una especie protegida, también es comestible y no lo tenemos en Chihuahua, pero sí abunda en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Tlaxcala, Morelos y otros estados. Una especie amenazada es el morchela, así se le dice también comúnmente, el hongo morchela. Este se ubica en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Hidalgo y en Veracruz. Fíjese. Vienen los hongos alucinógenos, también están en peligro, ¿verdad? El psilocibe, le llaman hongo luminante, porque pues, los que consumen esta especie hablan de que ven alucinaciones, ven objetos no reales de muchos colores. Se considera una especie rara, ¿verdad? Quizá porque pues, de alguna manera se recolecta y no se vuelve a recuperar, ¿verdad? Quizá sea por eso esté ubicado como especie rara. Y también es medicinal el psilocibe. Quizá los chamanes lo utilizaban con este fin, no tanto por la alucinación o las dos cosas, ¿no? Esta es pues la gama de los 20 hongos que están en riesgo de la extinción de México. Esto lo fundamenta Herrera en un libro que se denomina Hongos en peligro de extinción que habitan en México. Este artículo lo encontrará en una revista que se la recomiendo, se llama Especies. Ya no la he visto aquí en Ciudad Juárez, yo la adquiría, ya no la he encontrado. Tenemos un mensaje, vamos a escucharlo. Llámenos al 614-1420 o al 892-1077. Estamos en su programa de Educación Ambiental.